Vamos al día de hoy, Agua Viva se escucha en muchos puntos, en muchos lugares. El día de ayer nos hacían una pregunta, bueno, pues ¿cuántas congregaciones son? Porque nos metemos al Face, aparece un montón de Agua Viva. Pues de todo ese torrente de agua viva que está ahí, nosotros participamos en una gotita. Amén. Y esa gotita va a transformarse en un torrente, así como lo estábamos viendo en las imágenes, en la diapositiva. Dios está llevando agua a la sequedad de las almas. Dios está llamándonos a retomar esos compromisos, ese llamamiento que nos ha dado. Cuando empezamos con Agua Viva, había algo por ahí que estaba entrecomillado y les decía que era para las naciones. El Señor está cumpliendo su palabra y ustedes son parte de ello. Cuando nosotros empezamos a comprender el principio de Dios y cómo este propósito de Dios ha sido efectivo, la palabra del Señor se cumple. Cuando yo voy al libro de Isaías, en el capítulo 12, verso 4, dice la palabra del Señor: aquel día dirán, den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten entre los pueblos sus gestas, es decir, sus obras, proclamen su nombre que es excelso. Amén. La palabra del Señor nos ha restaurado desde el momento que nosotros encontramos la palabra de salvación para nuestras vidas. Cuando conozco yo al Señor hace ya muchos años, podría decir que la gran mayoría de ustedes, ¿verdad? Algunos ni nacían, ¿verdad? Y otros todavía andaban en andadera como mi esposa y la hermana Adri. En el año de 1989, yo entro a la presencia del Señor, entro a un cambio de vida totalmente. A la edad de 19 años yo conozco al Señor y Él ya tenía un propósito sobre mi vida. ¿Por qué cito esta fecha? Porque a partir de ese momento el Señor había hecho un llamado y había hecho un pacto conmigo. Ese pacto era de que Él iba a estar todos los días de mi vida, como hasta el día de hoy. Estoy a punto de cumplir 50 años. Y deja decirte que yo siento que esto se ha ido como si fuera ayer, pues. El año de 1989. El 28 de agosto de 1990, en una oración que tuvimos, ¿verdad?, en una necesidad de saber qué era lo que Dios quería hacer en mi vida. Yo ya había pasado por el coro de la congregación, ¿verdad? Dice mi esposa, con la voz tan aguardentosa que tengo, pues que le cantamos al Señor, pero le cantamos con amor. Amén. Y eso es lo que cuenta. Y el 28 de agosto, les digo esta fecha porque es necesario que lo recordemos como Agua Viva. El Señor me da ese nombre. Por primera vez yo escucho ese nombre, Agua Viva. Y cuando empezamos a hablar con el apóstol Hugo, él decía, eres parte de un torrente de agua viva. Y yo dije, ¿qué es eso? Y él me decía, tu ministerio se llama Agua Viva y eres parte del agua viva que va a correr. Y yo me quedé con la idea de que solamente era el principio ministerial. Cuando yo empecé a compartir la palabra en otros lugares y a llevar la palabra a otros estados, a donde el Señor nos estaba llevando, y aún en la Unión Americana, cuando el Señor nos permitió salir. Pero realmente nunca entendí que hace 5 años se iba a cumplir. Tuvieron que pasar cerca de 26 años para que Agua Viva pudiera nacer y naciera con el propósito de que fuera a las naciones. Amén. Por eso cuando dicen aquí la palabra de Isaías dice, aquel día dirán, ese es el día en el que el Señor nos está hablando.
Ese es el día en el que el Señor nos está llamando y nos está diciendo: invoquen mi nombre para que Él sea manifiesto. Es un honor realmente haber estado en el inicio de algo tan maravilloso como fue poner la primera silla en este lugar, cuando solamente éramos 5 personas las que estábamos aquí, y honestamente no sabíamos ni para dónde íbamos, ni cómo íbamos a empezar. Ahí está Omar, hola gordito, está Lulú, está Marco. Ellos son los jóvenes con los que empezamos. Ahora que los veo como papás, los cambios y los giros que da la vida, que sí. Había una niña, se va a recordar, Yolo, que a veces iban los chicos por el agua, por los refrescos, y nos quedábamos con Yolo aquí, los dos. En ese tiempo, ¿cuántos años tenía Yolo? ¿2 años, ¿verdad? 2 años. Y le decía: Yolo, vamos a orar. Agarraba sus manitas y doblaba su cabecita, cerraba los ojos. Le decíamos: vamos a orar por los niños. Y se me quedaba viendo y dice: pues nada más soy yo. Pero sí, pero a través de ti muchos niños van a llegar. Vamos a orarle al Señor para que nos dé la pauta de hacer un salón para niños, porque todo esto era la pista para los niños, como es el día de hoy. Y le empezamos a decir: Señor, trae a los niños. Y en eso llegó a los meses, llegó Fer, llegó Suri, que todavía en la barra de la cocina, y Fer no alcanzaban. Ese era mi límite cuando decía: los niños ya llegaron, están abajo de la barra de la cocina, porque no alcanzaban la barra. Ahora los veo y ya rebasaron la barra. Dios es bueno. Amén. Y Dios nos está llamando a entender el compromiso, que ustedes son colaboradores de Dios, que es hacer el borrón y cuenta nueva de todas las situaciones que se han vivido y dejarnos ya de tantas cosas. Cuando nos trajo a la primer familia, después de los chicos, la familia de Silvia, de José Luis, Dios empezaba a tratar con nosotros. Y cabe mencionar, como dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, es una cita que ojalá nunca podamos olvidar de nuestras vidas, ¿verdad? Adrianita, ustedes son parte medular junto con Blanca, que ha sido la columna fuerte de esta aventura y lo que viene y lo que se aproxima. Amén. Ustedes son lo que dice esta parte de la palabra. Dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios y necesitamos retomar este compromiso. Dice ahí la palabra: ustedes son el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. Durante estos 5 años, Dios ha estado edificando sobre ustedes un propósito, un llamado, una preparación. Dios ha estado hablando a los jóvenes que han traído a esta casa y los ha transformado de alguna manera. Llevan la esencia de agua viva a donde quiera que van. Cuando Jordan llega a la congregación, yo veía: bueno, ¿qué va a hacer el Señor con él? Yo lo pongo en sus manos. Y hoy veo lo que el Señor está haciendo en su vida. Amén. El llamado que apenas empieza. Ahora que se está abriendo agua viva allá en Tlaxcala, hablaba con Jordan, le digo: hijo, vete preparando, porque ¿qué crees? Que eres el fiel candidato para que estés allá. ¿Cuántos dicen amén? Le digo: y eso solamente es el principio. Dios empieza a cumplir esta palabra. Ha estado cumpliendo la palabra sobre la vida de Abby. Gracias a Dios por lo que está haciendo con las grabaciones, ¿verdad? Ella trata de corregir
lo feo del pastor Alfredo, porque ay Dios, ¿cómo lo enfoco? Por el lado que le veas, todo redondo, ¿verdad? Pura redondez. Pero Dios es fiel. Y cuando el Señor empieza a mover estas cosas, empezamos a ver milagros tras milagros en este lugar. La primera celebración que se hizo, ¿verdad? Y el milagro que Dios hizo sobre la vida de Axel nos demostró que Dios estaba con nosotros y sigue estando con nosotros. Ahora que el Señor nos está llevando a estos lugares de Oaxaca a abrir la obra, empezamos a visualizar que el propósito de Dios está por empezar. Decía la anterior prédica, los tiempos proféticos se están cumpliendo. Sí, ya estamos adentro de estos tiempos y Agua Viva está dentro de estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros somos parte de todo este cumplimiento. Nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor hasta el último rincón de la tierra. Y empezamos a profetizar sobre lo que el Señor iba a hacer y cómo el Señor empezó a transformar a cada uno de ustedes, ¿verdad? De tal manera que todo lo que vemos el día de hoy, todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo ha dado el Señor y lo sigue dando. Y lo mismo está haciendo en las congregaciones a donde se está abriendo la obra, donde la manifestación del poder de Dios es grande. Hemos visto a través de este tiempo milagros tras milagros, sanidades tras sanidades, cosas que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas y que nos tienen que mover y nos tienen que abrir la conciencia espiritual de que es necesario que nosotros tengamos que tomar esta parte de la palabra y la vivamos. Somos colaboradores de Dios sobre la paz de la tierra. Amén. Amén. Tenemos que vivirlo. Eres parte del propósito de Dios. Y cuando el Señor está llamándonos, la palabra del Señor nos está moviendo también a entender que somos luz para muchas almas que necesitan de esta presencia, que tú puedes manifestar esa luz que tú tienes y dársela a otros que no la tienen. Cuando yo voy al libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 14, dice la palabra del Señor: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. El Señor los trajo para hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una realidad. Yo tengo que tomar mi propósito con Dios a través de la conciliación que tengo por la sangre del Cordero con el Padre. Tienes que entender que el lugar que estás ocupando el día de hoy estaba reservado para ti. No es casualidad. Que este quinto aniversario es el principio de otros aniversarios más, amén, que se van a aproximar hasta celebrar el aniversario de Agua Viva en el reino de los cielos. Allá donde lo vamos a celebrar con majestuosidad con el Rey. El Señor ya viene y tenemos que estar firmes y más convencidos y más enamorados de la obra. Entender que nos tenemos solamente los que estamos aquí, los unos a los otros. Veníamos de Oaxaca y veníamos oyendo los comentarios y el caos que hay en la ciudad por lo que está sucediendo por esta enfermedad. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Es una realidad. La libertad que Dios te ha dado, nadie te la puede quitar. El llamado que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Porque Dios te puso en este lugar. Y eres parte importante del funcionamiento de Agua Viva. Necesitamos, en lugar de ver lo que pasa alrededor, tenemos que voltear hacia el reino, hacia donde está el Padre, hacia arriba, para ver la grandeza de nuestro Dios. Platicábamos con el pastor Isaac sobre los planes y proyectos que teníamos. Todo se cambió.
Pero ¿sabes qué? Es porque Dios tiene un propósito. Dios está tratando con cada uno de nosotros y nos sigue moldeando. Platicábamos hace unos días hacia atrás. ¿Qué tan fuerte te ha hecho Dios al día de hoy que estás de pie? ¿Cómo Dios te ha respondido a través de la oración con cada una de las peticiones de tu corazón? Por eso es necesario que retomemos ese ministerio que quizá está ahí en stand-by, o que quizá todavía te sigas peleando con las situaciones o las circunstancias que se están dando dentro de la congregación. Es una congregación pequeña, hermano. Imagínate cuando esto crezca al nivel que tiene que crecer. Te van a llegar muchos Marcos. Dios me libre, dice el otro. Muchos Jordans, muchos Axels. Ay, Dios mío. Muchas aves. Hermano, tienes que entender cuál es el propósito que tienes hoy en tu vida. Que no te puedes quedar exactamente de la misma manera. 5 años no se dicen fáciles, pero vivirlos no ha sido tan sencillo. Aquí ha habido lágrimas, ha habido doblar de rodillas, ha habido momentos en que dice uno: yo ya no quiero saber nada, Señor, porque mira a tus hijos. Pero fiel es aquel que ha prometido estar con nosotros. Esa es la realidad. Y eso tiene que ser motivo de que esta celebración tenga que ser diferente y que sea el parteaguas en tu vida. Totalmente. Que realmente podamos vivir esta porción de la palabra que hice en el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Eso dice la palabra. Y entonces yo puedo entender lo que dice Romanos 5:1. Dice: restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe. La amistad divina. Esta amistad con el Señor Yeshua, que nos mantiene en paz con Dios. Él ya te apartó, Él ya te hizo a un lado de todo lo que estaba pasando. Ahora es tiempo de transformar la mente, transformar la voluntad espiritual en algo que se viva en el día a día. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos un acercamiento con el Padre a través de nuestro Señor Yeshua. Es necesario que nosotros entendamos que este tiempo de vida que el Señor nos ha dado es para que estemos siempre en reconciliación con Él constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de despertar del letargo espiritual. Es tiempo de despertar y de dejarnos de tantos pretextos en estos tiempos. Es el momento de que la iglesia del Señor responda al llamado que nos está dando el Señor. De nosotros depende que toda peste, que toda enfermedad, que toda maldición que se ha generado por tantas cosas, por prácticas del mundo, por tanta sangre derramada, nos corresponde a nosotros entrar y hacernos manifiestos al mundo. Es necesario. El cronómetro profético del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Y eso no lo vamos a poder detener nosotros, porque son las señales para los que creen. El tiempo se está acortando. Ya no podemos estar con que, ay, no me puedo llevar bien con el hermanito, es que no me puedo poner de acuerdo, es que por los títulos de nobleza que yo necesito de reconocimiento de la congregación. Hermano, déjate de tantas cosas. Necesitamos unificarnos para trabajar en la palabra del Señor. Necesitamos hacernos uno, como dice la palabra de Deuteronomio 6:4, ahí lo dice. Uno es el Señor, uno somos como pueblo. No podemos andar a la derecha y a la izquierda, unos a la izquierda y otros a la derecha. Ya no podemos, ya no es el tiempo. Platicábamos con el pastor y le decía, con todo lo que se está manifestando, hermano, ya no es de semanas esto, de que el Señor venga. Ya no.
Ya no es de que venga el Señor y nos encuentre todavía en la discusión de saber quién tiene mayor conocimiento o mayor reconocimiento, o quién tenga que tener un estatus, el VIP de la congregación. No, ya no es posible. El Señor ya viene y pudiera llegar en este momento. Con todo lo que dieron en la prédica anterior, era como para que dijesen por ahí, era para que hiciéramos un alto total y nos quedáramos pensando, Dios, ¿qué está pasando? No está pasando nada, se está cumpliendo la palabra. Es necesario despertar. Es necesario que controlemos tantas cosas. Controlemos nuestra lengua, controlemos nuestra crítica. Es necesario que la iglesia retome, que se restablezca delante del Padre con el propósito con el que fue llamado. ¿Cuántos dicen a Dios amén? Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 105, verso 8, recuerda eternamente su alianza. Su alianza. La promesa hecha por 1000 generaciones. Y algunos todavía están contando y dicen, no, todavía falta mucho. No, mi hermano. No. Yo hasta me atrevería y me saltaría las trancas diciéndole, ya estamos en el 999.8. O sea, en un abrir y cerrar, el Señor ya está aquí. ¿Te va a avisar? Pero ya te dijo a través de las señales. 5 años en una congregación implica también que entendamos esta palabra del Señor, que nos está permitiendo cumplir un año más como congregación, es decir, un año más juntos, unidos pues, prevaleciendo aún en contra de muchas críticas, señalamientos, y aún de los mismos de la misma fe. Ay, mira, el pastor con su gorrito en su cabeza, se ve re bonito pues. Y todavía estamos en los dimes y diretes. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo, es necesario entender dónde estamos parados. Cuando la palabra del Señor se está cumpliendo. Y cuando yo me voy al Salmo número 100, verso 4, dice, crucen sus puertas dando gracias, sus atrios con alabanza, denle gracia y bendigan su nombre. A eso es a lo que fuimos llamados. Un año más implica que debemos prevalecer en esta naturaleza que el Señor está mencionando. Es necesario que ya nos dejemos de tantas cosas. Dios, yo creo que no nos quiere sentados ahí solamente año tras año, sino que hagamos palabra en acción. Que retomes lo que dejaste a la mitad del camino. Que retomes y que entiendas que la sangre que fue vertida por ti tiene al día de hoy vigencia. Esa no tiene caducidad. El que la caduca es uno mismo, porque uno mismo se limita y uno mismo se detiene. Cuando el poderoso está de tu lado, ¿cuántos dicen amén? Amén. Es necesario hacerlo. Es necesario despertar porque la palabra del Señor nos está hablando directamente. Es necesario que entendamos que la palabra del Señor nos tiene que transformar. Dice la palabra que fiel es aquel que inició la obra en nosotros, porque el que la inició es el mismo que la va a terminar. Se sigue perfeccionando su palabra. Tienes que entender que es un tiempo de prepararte. Eso sí, el reto es prepararnos día a día. A veces cuando tengo la oportunidad de platicar con los hermanos pastores, digo, oiga, mándenme la información, no sean así, de todo lo que platicamos. Ahora tengo un cuaderno de todo lo que veíamos tiempo atrás, y estoy en ese proceso de retroalimentarme. Necesitamos que ese conocimiento se mueva. ¿Cuántos dicen amén? Y que se mueva dentro de nosotros.
Necesitamos prepararnos. Ese es el tiempo, dice el Señor. Este es el momento. Porque no va a ser que el Señor venga y te diga, ¿y el talento que te di, dónde lo dejaste? Es que con Dios no existen pretextos, hermano. Es un momento de despertar. Con Dios hay cosas grandes por hacer. Es necesario que nosotros nos metamos conforme a lo que dice la palabra y que en ese sentido nos empecemos a alimentar. La clave está en la oración. Esta casa se ha sostenido a través de la oración. De uno, de dos, de tres, de cuatro y de repente de todos, de los que llegan a la oración. Entendamos la labor que tenemos. Por eso cuando nos vamos nosotros a la palabra, en Filipenses 4, versos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada. O sea, puede haber un coronavirus allá afuera, como lo llamen o como le quieran denominar, pero dice la palabra, no se inquieten por nada, más bien en toda oración, dice en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará ¿qué? Sus corazones y sus pensamientos. Ay, pastor, allá afuera está el coco. Pues tráetelo. A ver si nos quitamos la sed. ¿O qué pensaban del otro coco? Pues el único coco que yo conozco es el que está en la palmera. Hermano, tienes que salir de esa idea. Agua viva tienes que despertar. Agua viva ya no puede ser solamente la agüita que sale de la regadera para las plantas, ya no. Agua viva se tiene que transformar en un torrente, en un río, que pueda atravesar la sequedad de los desiertos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. Pero ¿cómo tendremos el resultado, pastor? Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Esta es la confianza. Todo lo tenemos que hacer en confianza. Todo. ¿Qué dice la palabra? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Estos 5 años ha sido a través de la oración constante, que no se ha detenido. Y te aseguro que no van a ser 5 años. Al rato nos vamos a llevar a ser 10 años. Porque Dios te va a fortalecer, te va a dar la vitalidad para seguir adelante. Mi ingeniero de sonido y de letras, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Está tan metido en la prédica? Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es pues la confianza. Yo he confiado en Dios durante todo este tiempo, de que Dios va a hacer la obra sobre ustedes, la misma obra que inició aquí, la va a terminar y la va a perfeccionar sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Yo creo que ya estoy recibiendo todo lo que hemos pedido. Cuando recordamos el testimonio de lo que empezamos, ¿se acuerdan? No había una plataforma, no había una batería, teníamos 5 sillas, creo, para empezar. Teníamos un simulacro de oficina, nos regalaban por ahí unas placas de Unicel, que cuando los niños corrían de un lado para otro, mi oficina, ya me la tiraron otra vez.
Y yo decía a los niños, pastor, ya tiramos oficina. Sí, ya me di cuenta. Todo ha sido el resultado de la oración de ustedes. Pero tenemos que continuar. Ahora con los que están al frente de esta congregación, que tienen la responsabilidad de entender que esta congregación es una iglesia matriz, una iglesia que va a dar fruto. Tenemos la responsabilidad de orar por esas congregaciones. Entender que somos parte de lo que Dios está haciendo. Por eso cuando volvemos a esto tenemos que entender qué tipo de corazón tenemos que tener delante del Señor. Amén. Yo no dudo ni tantito que las generaciones que están, y me falta uno, venga aquí, se prepare y predique. Hace unos días tenía en la oración, de repente el Señor nos despierta de madrugada. Y es muy poco el tiempo que he tenido contacto con Él. Pero el Señor me hizo sentir, empieza a hablar por Logan. Vamos a hablar por Logan, ¿saben quién es Logan? Yo nos dije, Logan. Ya les diré quién es Logan. Y si saben quién es, porque ha venido aquí. Amén. Es un niño así, güerito, rubio, de la casa de Blanca. Ese niño tiene llamado para ser pastor, pero no es pastor local, es para salir a predicar a las naciones. Amén. La promesa está hecha, solamente es cuestión de tomarla. Es necesario prepararnos día a día. Exploten a sus maestros, a sus pastores, exploten a sus líderes, exploten a Jordan todo lo que puedan. Así que le vamos a sacar de provecho mucho. Nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Vean la entrega, apasionense por la obra con Dios. Es todo lo que tenemos sobre la faz de la tierra. Esto se tiene que llenar por ustedes, por sus hijos. Son parte de esto, son parte de este cambio. Si el Señor ya te regresó, ponte a trabajar y rompe toda maldición, toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario cambiar actitudes, es necesario cambiar aptitudes, es necesario transformar nuestra inteligencia espiritual, controlar nuestra voluntad conforme a lo que nos ha enseñado el Señor, siempre tener un corazón y un espíritu de gratitud en todo tiempo. Es necesario despertar de ese letargo espiritual que tenemos a través de la confianza, a través del recibir constante de la palabra y hacerla una realidad en mi vida. Si sigues arrastrando cosas del pasado hasta el día de hoy y no has aprendido que la solución más práctica para ser libre es el perdón, ponlo por práctica. Ama a aquel que te señala. ¿Cómo? Bendiciéndolo. Dios nos ha enseñado de esta manera. Tenemos que cambiar nuestra vida. Y ese es el tiempo. ¿Tú quieres que tus padres, tus hermanos estén ahí a tu lado? Yo te puedo asegurar algo. No es imposible. Pero empieza a cambiar contigo. Vive lo que dices. Deja de decir que mi mayor anhelo, porque no es un afán, es terminar mis días sirviéndole a Dios. Que venga a sustituir mi labor. Es lo único que le pido al Señor, que tenga el mismo ímpetu y el mismo enamoramiento a Dios.
así como nos enseñó cuando empezamos aquí, hace 5 años. Que todos llevan esa semilla de agua viva dentro de ustedes y que hace la diferencia allá afuera. Aunque vayas y te congregues a otros lugares y digan, oye, eres diferente, sí, porque a donde quiera que yo vaya, llevo agua viva dentro de mí. Soy agua viva. Ese era nuestro grito de guerra cuando empezamos al año. ¿Qué somos? Agua viva. Ahora créetelo. Transforma tu vida, transforma tu alma, transforma tus pensamientos, transforma tu ser. Así como cuando empezaste a servir al Señor, es necesario que nosotros entendamos y que todo esto que se ha vivido hasta el día de hoy se transforme en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. Ahí está. Hay promesa. Amén. Que esto tiene que ser para ustedes. En algún tiempo fuimos muchos. Ya no nos faltaban sillas. Pero deja de decirte una cosa. La historia con Dios y la aventura con Dios aún no termina. Y se puede retomar y se puede volver a iniciar esta aventura contigo cuando tengas la disposición de hacerlo. Y si tienes la disposición, yo lo que te puedo decir es: volvamos al camino con Dios. Este es el día. Han sido 5 años, sí. 5 años en los que has sido partícipe de lo que Dios ha hecho aquí. Ahora veo a mis niños que ya no son niños, sino unos adolescentes. Amén. Y recuerdo a cada uno de ustedes, los tengo muy presentes. Cuando llegó Abby aquí, su carita de niña despistada, ¿y ahora para dónde le doy? ¿Qué hacemos? Espera en Dios. Cuando poníamos a limpiar, porque nos tocó limpiar aquí, barrer. ¿Ah, Marquito? Hacer el sacrificio para comprar las herramientas necesarias para dar el mantenimiento a esto. Ahora les toca a ustedes. Tienes la Biblia como arma, pero también tenemos una escoba, un recogedor, como instrumentos que nos moldean el carácter. Todavía recuerdo muchas cosas cuando me veían lavando los baños. Pastor, no, déjenme, porque nadie me va a quitar mi bendición. Hasta en eso, pastor, hay que servir, hasta en eso. ¿Verdad, Jordi? Que le ha tocado limpiar otras congregaciones. Y cuando lo hacemos y nos ven, hacemos la diferencia. Solamente nos tenemos nosotros. Retoma tu llamado, tu ministerio. Otra vez. Préndete en el Señor. Ama con todas tus fuerzas. Dios ha hecho milagro tras milagro en este lugar. Creo que por eso nos pusieron como base aquí. Cuando estábamos a punto de salirnos de este lugar porque ya no alcanzaba el pago, nos trajo a la dueña y la dueña nos dijo: ¿cuánto están pagando? Y dijimos: ay Dios, creo que ya nos corrieron de la manera más diplomática. Pero Dios es justo y fiel
En lugar de subirnos el pago, lo bajaron. Tenemos que movernos. Tenemos que volver a prender la llama. Ponte sobre tus pies, por favor. Aquí nos ha tocado reír, llorar, enojarnos, dar hasta marometas de tantas situaciones. De todos los que han estado y que han pasado por aquí, los que hoy nos visitan, pero que son parte de esta familia. Agua Viva no puede ser posible si no estás tú. Entendamos, el dueño de la obra es uno, se llama Dios. Y nosotros solamente somos parte de que esta gran maquinaria se mueva. Hay tantas cosas por recordar, pero ¿qué decir? Gracias por ser parte de todo esto. Gracias por tu ministerio, por tu vida, por tu entrega, por esos momentos tan difíciles. Por tus lágrimas, por tu fidelidad a Dios. Eres agua viva. Acuérdate, a donde quiera que vayas, ayúdame a cantar esta canción.